Bueno, buen día, buenas tardes ya. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del curso de acto administrativo, que lo vamos a estar dando Fernando, mi hermano y yo durante estas 10 clases. ¿Y cuál es la idea? Durante las 10 clases lo que vamos a hacer es, primero vamos a tener una primera parte teórica que no tiene la idea o el objetivo de ser una clase magistral, sino que verdaderamente los invito a que me interrumpan las veces que crean necesario, ya sea para preguntarme algo, si en algo no fui claro, no me expresé bien, no se entendió muy bien, o si tienen algún comentario, alguna objeción o alguna crítica a lo que estoy haciendo, a lo que estoy diciendo, les pido por favor que con total libertad y sin ningún tipo de vergüenza ni prurito levanten la mano y me lo hagan saber. Entonces vamos a tener esta primera parte que va a ser aproximadamente, como les digo, de 1 hora y media más o menos de parte teórica. Después vamos a hacer el corte y después va a venir una parte práctica, donde vamos a tener un trabajo práctico o un caso práctico para resolver en grupos, en equipo, individualmente o como ustedes prefieran, para después exponerlo en común y seguir avanzando en los aspectos teóricos, pero ya desde una concepción más bien práctica en función de los distintos casos que vamos a ir viendo. Este va a ser el esquema de los 10 clases, salvo este primero, que como es la primera clase, va a ser fundamentalmente teórico. Es decir, hoy no vamos a tener un caso práctico, y la clase que viene, cuando vamos a terminar de dar una primera parte, que es el concepto de acto administrativo, ahí sí vamos a tener los casos prácticos para aplicar lo que estuvimos viendo hoy y lo que vamos a ver el martes que viene. La clase de hoy la voy a tomar yo, ya la clase siguiente, donde terminamos el concepto de acto, la va a estar dando Fernando. ¿Cuál es el esquema o qué es lo que queremos tratar en estos 10 encuentros? Nuestra idea es abordar una teoría general del acto administrativo. Dar una teoría general del acto administrativo. ¿Y qué vamos a hacer para eso? En primer lugar, voy a hacer una especie de introducción para ver cómo podemos clasificar o cómo podemos encuadrar al acto administrativo dentro de la actividad administrativa en general. Es decir, nos vamos a referir a la actividad administrativa con una clasificación que es un poco básica, pero que viene bien para después encuadrar concretamente dónde es que entra la figura del acto administrativo y cómo se va a diferenciar de otros institutos que son importantes, como la de derecho administrativo y las consecuencias que tiene la determinación de una u otra categoría. La actividad administrativa. Una vez que terminemos con eso, en segundo lugar voy a mencionar brevemente cuál es la función o las funciones que necesariamente tiene que satisfacer una teoría general del acto administrativo. Es decir, ya sea que ustedes adhieran a la teoría general del acto administrativo que nosotros vamos a seguir con mi hermano y con los otros profesores que nos van a acompañar, o cualquier otra teoría general del acto administrativo, necesariamente vamos a ver que tiene que satisfacer una doble finalidad o una doble función. Aclarado ese punto, vamos a comenzar con la tercera parte, que es lo que nos va a ocupar en el día de hoy y también en el lunes de la semana que viene, que es el del concepto de acto administrativo. Vamos a dar un concepto, una noción de acto administrativo que después vamos a ir desmembrando parte por parte en la definición que damos para ir viendo los principales problemas que se dan en el marco de la teoría general del acto administrativo a la luz del concepto que vamos a dar. Cuando terminamos con el concepto de acto administrativo, vamos a estudiar los elementos tanto esenciales como los elementos accidentales. Es decir, los elementos esenciales como aquellos requisitos que necesariamente tienen que concurrir sin vicios para que haya un acto plenamente válido. Y luego los elementos accidentales. Terminado de analizar los elementos, en quinto lugar vamos a estudiar el régimen de nulidad del acto administrativo, donde lo vamos a ir comparando con el régimen del viejo Código Civil, con el régimen del actual Código Civil y Comercial y con el régimen vigente de nulidades del acto administrativo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Terminado el régimen de las nulidades, vamos a estudiar los caracteres, es decir, aquellas características propias del acto administrativo que permiten diferenciarlo del acto jurídico del derecho privado. Vamos a ver también caracteres esenciales y los caracteres que son accidentales, los que pueden o no estar. Y cuando terminemos con los caracteres, vamos a estudiar el régimen de extinción del acto administrativo, ya sea la extinción por razones de ilegitimidad, en particular vamos a estudiar la anulación de oficio del acto administrativo,
como también la extinción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, el régimen jurídico y las consecuencias que tiene. Este es entonces el esquema básico de la materia que vamos a tener en estos próximos 10 encuentros. Van a tener acceso al material, es decir, no sé si ya recibieron o no el programa, pero van a tener el programa. Después el programa lo vamos dividiendo por cada uno de estos puntos que vamos a ir viendo en las clases, y por cada unidad y por cada tema van a tener la doctrina sugerida, como así también la jurisprudencia que vamos a ir sugiriendo para cada uno de los temas o de los encuentros. Ahora le pedimos a Laura que les pase el link con... Creo que van a entrar con una clave. O no me acuerdo cómo es que van a entrar, y ahí van a tener todo el material. Van a tener todo el material y el programa. ¿Sí? Ahora en el corte lo preguntamos. A ver dónde está. Ese va a ser básicamente el esquema. Empezamos con la primera parte entonces, con la introducción. Vamos a hacer una primera clasificación de la actividad administrativa. Esto lo borro, así me entra. Primero, ¿cómo podemos clasificar a la actividad administrativa? Una primera clasificación de la actividad administrativa es aquella que distingue entre la que produce efectos jurídicos de aquella otra que no produce efectos jurídicos. Es decir, de la actividad jurídica en el sentido de que tiene consecuencias dentro del ámbito de la juridicidad o que puede afectar las relaciones jurídicas, de aquella otra que no tiene consecuencias. Entonces, la primera es la actividad no jurídica en el sentido de que no produce consecuencias jurídicas, no produce efectos jurídicos. Y luego tenemos la otra actividad, que es la actividad jurídica de la administración pública. Es decir, la que sí produce efectos jurídicos, la que sí tiene consecuencias dentro del ámbito de la juridicidad, o que de alguna manera va a afectar las situaciones jurídicas subjetivas de los particulares. Dentro de la actividad no jurídica de la administración, o la que no produce efectos jurídicos, aparece una primera distinción que después va a ser clave para todo el desarrollo de la teoría general del acto administrativo, que es aquella que distingue entre el hecho no jurídico y el acto no jurídico. Obviamente esta actividad no jurídica de la administración pública en principio no tiene una mayor trascendencia para nosotros y no nos vamos a dedicar a estudiar esta actividad porque excede lo que es la teoría del acto administrativo. Pero nos va a venir bien para poder distinguirla de la que sí nos interesa y la que vamos a profundizar, que es la actividad jurídica de la administración pública, y además porque ya empieza a aparecer esta distinción entre hecho y acto, que sí es importante en la práctica cuando veamos la actividad jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a poner, disculpen, pero al principio voy a poner unos ejemplos un poco bastante básicos y después los vamos a ir complejizando. Por ejemplo, un hecho no jurídico de la administración pública es cuando, por ejemplo, un ministro ingresa en su despacho. Digamos, ahí hay una actividad administrativa, porque es realizada por un órgano administrativo, un ministro, el procurador o quien fuere, pero no tiene consecuencias jurídicas. Hay pura materialidad, es decir, hay pura actividad en ese caso, pero no tiene consecuencias jurídicas. Ese es el hecho no jurídico, es decir, el comportamiento, en este caso material, de un órgano administrativo que no tiene consecuencias jurídicas. Entraron en un despacho. Ahora, si ese mismo ministro o el procurador, cuando entró en el despacho, levantó el teléfono y canceló una audiencia que tenía con un particular, ahí ya no estamos frente a un mero hecho no jurídico de la administración pública, sino que aparece la figura del acto no jurídico o del acto que no tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que en el acto ya hay un proceso intelectual que se exterioriza y que va destinado a un tercero. Es decir, hay una exteriorización intelectiva, hay un proceso intelectual por el cual se transmite una idea a un tercero. Pero en ambos casos, ya sea entrar en el despacho o bien levantar el teléfono y cancelar una audiencia o una reunión que tenía con un particular, no tiene efectos jurídicos, no tiene consecuencias dentro del ámbito de la juridicidad. Junto con esta actividad, la actividad no jurídica, que no nos interesa, pero nos sirve para diferenciarla de la jurídica, está la actividad jurídica de la administración pública o la que produce efectos jurídicos o tiene consecuencias dentro de la juridicidad
o va a afectar de alguna manera situaciones jurídicas subjetivas. Y aparece la distinción, otra vez, que es clave, pero ahora entre el hecho administrativo y el acto administrativo en un sentido amplio. Acto administrativo en un sentido amplio. Entre el acto administrativo en un sentido amplio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El hecho administrativo lo vamos a definir como, este es el concepto. Siempre en estos 10 encuentros en los que tengamos, me voy a centrar en el concepto de lo que veamos para ir analizándolo y en los principios, ¿no? Y tratar de resolver todo a la luz de los conceptos y de los principios. ¿Qué es el hecho administrativo? El hecho administrativo lo vamos a definir como un comportamiento material del órgano administrativo, o acontecimiento de la naturaleza, comportamiento material del órgano administrativo o acontecimiento de la naturaleza, que produce, y acá esto lo tomamos del derecho privado, que produce la adquisición, modificación, transferencia o extinción de una relación jurídica. Entonces, es todo comportamiento material del órgano administrativo o acontecimiento de la naturaleza que produce la modificación, adquisición, transferencia o extinción de una relación jurídica. ¿Cuáles son las dos clases de hecho administrativo que aparecen en el concepto que acabo de dar? ¿Qué dos ideas aparecen comprendidas en este concepto? Dentro del hecho administrativo. El comportamiento material. Claro. Bien. Comportamiento o acontecimiento. Entonces vos tenés dos clases de hechos administrativos. Podés hablar de hecho administrativo en un sentido subjetivo. El hecho administrativo en un sentido subjetivo va a ser el comportamiento del órgano administrativo. El comportamiento. Y luego está el hecho administrativo en un sentido objetivo, que es el acontecimiento de la naturaleza. Ejemplo de hecho administrativo en un sentido subjetivo, que después lo vamos a ir viendo más adelante y cómo una misma realidad puede dar lugar a distintas situaciones. Un hecho administrativo en un sentido subjetivo. Hay un edificio que amenaza ruina y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede disponer mediante acto administrativo la demolición de ese edificio que amenaza ruina. El hecho material de que vaya la cuadrilla del gobierno de la ciudad a demoler ese edificio, la demolición en sí misma es un hecho administrativo, es decir, es un comportamiento material del órgano administrativo, en este caso del ministerio que corresponda, pero en definitiva del gobierno de la ciudad, que materialmente va y demuele ese edificio que se está por venir abajo. Ahí tenemos un hecho administrativo en un sentido subjetivo. Es la pura materialidad. Es que vaya al gobierno de la ciudad y tira abajo, demuela ese edificio que se estaba por caer. El hecho de demolerlo es un hecho administrativo en un sentido subjetivo. Y junto con esto está el hecho administrativo en un sentido objetivo, que es el acontecimiento de la naturaleza. Ejemplo. ¿Cómo? El mismo estado del edificio. O que se caiga solo el edificio. O que esté en la situación próxima a caerse, ya es un hecho de la naturaleza, podría ser un hecho de la naturaleza, sí. Una ráfaga de viento que tira abajo el edificio. Un terremoto también, un incendio en una repartición pública, una inundación en una repartición pública. Hay un hecho administrativo en un sentido objetivo, que tiene consecuencias jurídicas, es decir, si se incendia una repartición pública y se queman los expedientes o los servidores donde están contenidos los expedientes digitales, bueno, hay que ordenar la reconstrucción de los expedientes, eventualmente quizás haya alguna responsabilidad y quizás haya que iniciar un sumario para ver por qué se incendió o por qué se inundó una determinada repartición. Efectivamente, entonces tenemos el hecho en sentido subjetivo, un comportamiento, el hecho en sentido objetivo, como dijeron, el terremoto, una ráfaga de viento que tira abajo algo, que tiene consecuencias dentro de la juridicidad. Pero ¿cuál es el dato clave del hecho administrativo? El dato central
y que nos va a permitir diferenciarlo del acto administrativo en un sentido amplio, es que se trata de pura materialidad. Pura materialidad. No hay un proceso intelectual. Pura materialidad, ya sea o del órgano administrativo o de la naturaleza. Es pura materialidad, nada más. En cambio, el acto administrativo, en un sentido amplio, ¿no? Acá estamos hablando de acto administrativo en un sentido amplio, después vamos a restringir este concepto. El acto administrativo en un sentido amplio supone siempre un proceso intelectual, supone siempre una exteriorización. No es nunca un mero comportamiento material. No es nunca un mero comportamiento material, coma, ni siquiera, y acá sobre esta idea vamos a volver después, ni siquiera aunque de ese comportamiento material pueda inferir la voluntad del órgano administrativo. Entonces, el acto administrativo no es nunca un mero comportamiento material, ni siquiera aunque de ese comportamiento pueda inferir la voluntad del órgano administrativo. ¿Qué es el acto administrativo en un sentido muy amplio? El acto administrativo supone siempre la exteriorización de una idea. Supone la exteriorización de una idea por parte del emisor. Este es un concepto muy amplio, ¿no? Que después vamos a acotar. Pero supone la exteriorización de una idea por parte de su emisor, mediante la palabra oral. Vamos a ver que puede haber actos administrativos verbales, mediante la palabra oral, acto administrativo verbal, o escrita, típico acto administrativo escrito, mediante la palabra oral o escrita, o mediante cualquier otro signo convencional. Por ejemplo, en la calle alguien de la policía de la ciudad te levanta la mano, te está diciendo que te detengas. Eso es un acto administrativo que se transmite a través de un signo convencional. O en la ruta, quien sea, ¿no? La policía provincial o gendarmería o quien fuera, mediante la palabra oral o escrita o cualquier otro signo convencional o ideográfico. O ideográfico, ejemplo, a través de un cartel, prohibido hacer tal cosa. Entonces es esto, es la exteriorización de una idea por parte del emisor, que va dirigida a quien lo va a recibir, mediante la palabra oral o escrita o cualquier otro signo convencional o ideográfico. Entonces, se diferencia del hecho, y pongo especial énfasis en esto porque ahora vamos a ir viendo los distintos ejemplos, ¿no? Se diferencia del hecho en que no es nunca una mera actuación material. Volviendo al ejemplo del edificio que amenaza ruina. Antes de la demolición de ese edificio, ¿qué tiene que haber? Una inspección y después la orden de la demolición. Es decir, tiene que estar el acto administrativo. Tiene que estar el acto administrativo. Ahí hay un proceso intelectual. Ahora, que sean distintos no significa que no existan relaciones entre sí, entre el acto y el hecho. Porque la forma en la cual se va a ejecutar el acto administrativo, el que requiere ejecución, ¿no? Porque hay algunos que no requieren ejecución, como vamos a ver, pero la forma en la cual se va a ejecutar el acto administrativo va a ser a través del hecho administrativo. La forma en la que se ejecuta el acto administrativo va a ser a través del hecho administrativo. Esto no quiere decir que siempre que haya un acto tenga que haber un hecho administrativo, porque hay actos que no requieren ejecución. Por ejemplo, la licencia de conducir, ese es un acto administrativo que no requiere ejecución. O un certificado de nacimiento, no requiere ejecución. O una partida de nacimiento, es un acto administrativo que no requiere ejecución. Y tampoco, y tampoco quiere decir que siempre que haya un hecho tiene que haber antes un acto, porque según el cuadrito que vimos, ¿cuándo no va a haber acto antes de un hecho? Cuando es objetivo. Cuando es objetivo, exactamente. Eso me iba a preguntar. Dale. Para que haya un hecho subjetivo administrativo, tiene que haber sido un acto administrativo que lo antecede, porque de otra manera serían vías de hecho. Bien, efectivamente. Siguiendo lo que plantea el colega. Sin una previa autorización de la autoridad competente. Es una vía. Exactamente. Bien, entonces tomo tu idea. Y no hay que confundir el hecho administrativo, siguiendo lo que recién planteaba él, con las vías
de hecho administrativas. No hay que confundirlo con las vías de hecho administrativas. Y ahora vamos a seguir el ejemplo que acabas de plantear. ¿Por qué? ¿Qué son las vías de hecho administrativas? Este es el concepto, ¿no? Una vía de hecho administrativa es un comportamiento material. Comportamiento material, y hasta acá con qué es igual. Con el hecho en sentido objetivo. Es un comportamiento material del órgano administrativo, pero que es gravemente ilegítimo, y que afecta a garantías constitucionales. Entonces, se asemeja la vía de hecho administrativa al hecho administrativo en que es un comportamiento material, pero se diferencia en que es gravemente ilegítimo y que afecta a garantías constitucionales. Es decir, está dentro del margen o fuera del margen de la juridicidad. Frente a la vía de hecho administrativa, ¿qué va a proceder como defensa? ¿Cómo voy a defender de una vía de hecho administrativa? Con un amparo. Es decir, acá entra a jugar el amparo administrativo constitucional. Y tomando de nuevo tu ejemplo, en lo que venimos viendo, ¿cuándo abre una vía de hecho administrativa? Cuando el gobierno de la ciudad va e intenta demoler el edificio que amenaza ruina sin que previamente exista un acto administrativo que hubiese ordenado la demolición. Entonces, fíjense cómo una misma realidad, tirar abajo un edificio, puede encuadrar jurídicamente en distintos supuestos. Si previamente tiene un acto administrativo, entra a ser un hecho administrativo y es válido. Si no tiene acto administrativo, es una vía de hecho administrativa y me voy a proteger de eso a través del amparo. Sí. No, el acto tiene que estar siempre. Sí. Sí, a ver, vamos a ver que si es de urgencia podemos admitir el acto administrativo hasta verbal. No, es así. Lo que pasa es que... Sí. Es que por eso lo podés demoler, porque si no fuera urgencia tenés que ir a la justicia. Es decir, la regla, si uno quiere demoler un edificio o entrar para desratizar o para lo que fuera, sin nada tenés que ir a la justicia para hacerlo, porque estás interfiriendo en la propiedad del particular. En caso de urgencia lo puede hacer la administración directamente. Y hay dictámenes de procuración también, no sé, para desratizar porque hay enfermedades o lo que fuera y no encuentran al titular del predio, entran, no van a la justicia. Y para tirarlo abajo también, pero tiene que estar el acto administrativo previo. Aunque sea de modo verbal, cuando no da el tiempo para seguir todo el trámite, pero sí tiene que estar el acto administrativo. Si no es una vía de hecho, no tiene soporte jurídico esa actuación. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? ¿No? Sí, digamos, el sí. verbal, después cómo se prueba. Bueno, el problema es el de la prueba. Ahora vamos a ver, te respondo. Demuelo y después yo tenía una orden verbal. No, claro, el problema es la demolición. El acto administrativo, la prueba. Ahora vamos a volver porque el acto verbal lo vamos a plantear, pero el problema es la prueba. Las formas de probar, por lo menos lo que yo he tenido en la práctica profesional, las formas que tuve de probar un acto administrativo verbal es con un escribano, vas con un escribano y verbalmente... ¿Cómo? Digo que haga un acta que dieron tal orden. O otras veces, a veces pasa que el que tiene que ejecutar el acto lo pone por escrito, que recibió, en algún momento era muy común, ¿no? Que recibió la orden verbal por teléfono o de la manera que fuera y lo dejó plasmado después en el acto administrativo. Y eventualmente, pero después no te va a funcionar, con algún testigo probarlo, pero eso no lo vi. Pero lo otro sí lo vi, la forma de probarlo, ya sea escrito, posteriormente o mediante escribano. Esta distinción entre hecho y acto administrativo es clave para después entender toda la teoría general del acto administrativo. Y lo vamos a poner con un ejemplo, para que veamos la trascendencia de esta distinción entre hecho y acto. Un ejemplo que pasa millones de veces por día en el ámbito nacional, de la ciudad y de las provincias o de cualquier repartición pública. La liquidación de haberes de un empleado público. ¿Es un hecho o un acto administrativo? ¿Qué les parece? Bueno,
Bueno, primero, ¿es un hecho o un acto? Y después, ¿qué es el hecho o qué es el acto? ¿Cómo? Bueno, o es la ejecución. Es un tema complejo, de hecho ahora vamos a ver que la Corte Suprema de Justicia de la Nación piensa una cosa y la Procuración del Tesoro de la Nación piensa otra cosa distinta. No, y en el medio el particular pierde los derechos. ¿Por qué? O los gana, porque acá no es que seguir una teoría u otra es a favor del particular y en contra de la administración o a favor de la administración y en contra del particular. Una u otra respuesta tiene pros y contras para los dos lados. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que me desempeño en la administración pública, me están pagando un plus por, no sé, zona desfavorable, título o lo que fuera. Y un mes me lo dejan de pagar. Es decir, el suplemento que venía cobrando, de un mes para el otro me lo dejaron de pagar y yo me doy cuenta porque en la cuenta me aparece menos plata. La pregunta acá es, yo soy el empleado público, los voy a ver, le digo, mira, me dejaron de pagar. ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Es un hecho la liquidación de haberes o es un acto? Primero, ¿es un hecho o un acto? Segundo, ¿cuándo quedé notificado? Si es que quedé notificado. Pero depende. ¿De qué? Puede haber un acto anterior que dice anulamos ahora esto a partir de ahora y no te enteraste. Ahí me lo tendrían que haber notificado. Ahí tenemos una, si ejecutan eso, sería una vía de hecho administrativa porque no hay notificación. ¿Pero qué hago? ¿Es un hecho o es un acto? Bueno, yo lo estaba percibiendo y me lo dejan de pagar. Sí. Bueno, tiene que haber un acto administrativo, si fuera un acto administrativo la liquidación. Bueno. La Procuración del Tesoro, exactamente. Acá entran, fíjense como un caso que se da un montón de veces en la práctica, tiene mucho que ver con esta discusión. Una primera postura es la de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene dictámenes hasta hace muy poco sobre este tema. Y sostiene que la liquidación de haberes es un acto administrativo. ¿Por qué dice es un acto administrativo? Porque está la decisión de pagar. Y si me dejan de pagar un suplemento, está la decisión de no pagarme. Es decir, hay un proceso intelectual que se transmite a través de la liquidación de haberes. Dice, si a mí me dejaron de pagar el suplemento por antigüedad, título, zona desfavorable, no sé, un militar, la vestimenta o lo que fuera, y me lo dejan de pagar, estuvo la decisión de no pagármelo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cambio, en el caso Podestá, y después van a tener en el material el caso, en el caso Podestá, y después un voto en concurrencia, en realidad un voto en disidencia, porque lo habían sacado por el 280, el caso Di Chiazza, uno es Podestá. Y el otro es Di espacio Chiazza. En el caso de Di Chiazza, sostuvo que era un hecho administrativo. Sostuvo que era un hecho administrativo. ¿Por qué? Porque sostiene que la liquidación de haberes es una mera operación aritmética. Es una mera operación aritmética. Ahora, la determinación de una figura o la otra tiene grandes consecuencias prácticas. Si es un acto administrativo, como vos planteabas recién, ¿qué tengo que hacer frente a ese acto administrativo? Lo tengo que recurrir, es decir, lo tengo que impugnar mediante recurso y por cada liquidación de haberes, después vamos a ver desde cuándo, me empieza a correr el plazo de caducidad del recurso administrativo correspondiente, ya sea 10 días si quiero plantear la reconsideración o 15 días si quiero plantear el recurso jerárquico. Pero por cada acto voy a tener que presentar un recurso. ¿Desde cuándo voy a quedar notificado? A ver, ¿desde el depósito o desde que firmo el recibo? Bueno, pero cuando entras y cuando vos entras... Bueno, por eso. No, es de que vos tenés conocimiento. Pero vos lo podés ver si querés. Sí, pero si no lo veo... No quedás notificado.
no quedas notificado, claro. Sí, no te corre el plazo todavía. El hecho de que esté depositado significa notificación. No, en mi opinión, esto es opinable. Claro, vos no sabés qué es. En mi opinión, el depósito no es notificación, porque a mí, supongamos, me depositaron 10.354. Yo no sé si es que me retuvieron más de ganancia, que me descontaron un día porque piensan que no fui o porque efectivamente me están dejando de pagar el suplemento. Es decir, el depósito no es notificación, porque yo no conozco el desagregado de los conceptos que me están pagando o que me están dejando de pagar. Yo recién voy a tomar conocimiento de esa circunstancia cuando vea el recibo de haberes y quede notificado de la recepción del recibo de haberes, ya sea antes o en algunas reparticiones que todavía pasa, cuando lo firmo, o bien cuando entro en el sistema, en general queda constancia de que entré al sistema y que pude ver el recibo de haberes. A partir de ese momento es que yo quedo notificado de ese recibo de haberes y que me empieza a correr el plazo para poder impugnar. Sí. No, sí. Sí. ¿Y vos qué? ¿Desde cuándo le empezarías a hacer correr el plazo? Sabemos que el último día que está puesto, 10 días, lo tiene que mirar. Si no, después dentro de 6 meses, 1 año, 2 años va a reclamar algo que pasó y que pudo haberlo hecho porque no hizo porque no quiso. No, pero Está bien. inteligencia por parte del empleado también, que sabe dónde está el recibo de sueldo y que puede acceder a él. Y la verdad que existe métodos, si no existe, si uno no lo puede ver, que se llama ticket. Sí. El empleado puede protestar si no lo tiene a la vista. Es el primer método de Si no lo tiene de la vista, sí, lo puede pedir. por cualquier cosa. O sea, yo he impugnado un recibo de sueldo en su momento, pero lo que hice fue una nota donde puse el ticket, la nota y dije, en caso de no acceder, tómese el presente como lo puso en concesión y jerárquico. Y si bien me dieron explicaciones, accedieron. Tenían el descuento incluso la ganancia, a ver, y un descuento. Me explicaba que tenía que ir en descuento, no era A ver, entonces lo calificaste como acto. Esto califica como Sí. Yo creo que la posición de la Corte es la que mejor se compadece con los derechos del trabajador y con los principios intuitivos del derecho del trabajo. Sí. Si me dejan de pagar una bonificación cualquiera, yo lo considero un hecho. Si yo tengo 2 años por prescripción... Por prescripción, se aplica el plazo de prescripción. La otra posición, tengo escasos 10 días o 15 días. 10 días o 15 días. Está muy bien el planteo. Ahí veo varias cosas. Si yo fuera abogado del que, pongámonos en este caso del empleado, el que le dejan de pagar, como no me notificaron, ¿qué me tienen que incluir en la notificación cuando me notifican? Los recursos. Como no notifican los recursos, ni si el acto agota no la vía administrativa, me tomaría los 60 días para poder presentar el recurso que corresponda. He visto en otras jurisdicciones, sobre todo en provincia, que atrás del recibo le ponen que tiene 10 días para interponer el recurso contra el recibo, pero bueno, eso no está, por lo menos no lo he visto en el ámbito nacional, ni en la ciudad, ni en la provincia. Puede parecer que sea más intuitivo para el particular, pero la Corte, cuando dijo que era un hecho, lo usó en contra del particular. ¿Por qué? Que sea un acto le conviene al particular, o vamos a hacer al revés, que sea un hecho le conviene al particular porque no le rige el plazo de caducidad de los recursos. Voy a tener que interponer el reclamo administrativo previo en su caso. Ahora, el acto administrativo, incluso el nulo de nulidad absoluta, ¿qué es lo que puede llegar a adquirir? ¿Qué adquiere? Adquiere estabilidad el acto nulo de nulidad absoluta. Después vamos a ver todo el régimen de extinción del acto administrativo, ¿no? Pero adquiere estabilidad. De modo tal que, salvo que el particular conociera el vicio, la administración no lo puede dejar sin efecto en sede administrativa y tiene que recurrir a través del proceso de lesividad a la instancia judicial. Ahora, si es un hecho administrativo, no adquiere estabilidad. Y entonces la Corte en Podestá dijo, la liquidación de haberes es una mera operación aritmética. Es decir, es un hecho administrativo que como tal, dijo la Corte, lo dijo expresamente, no adquiere estabilidad en los términos del artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, que coincide con el de la local, ¿no? Con el de la Ciudad de Buenos Aires.
no adquiere estabilidad. Y como no adquiere estabilidad porque no es acto, se lo podían dejar de pagar en cualquier momento. Entonces ahí al particular le jugó en contra que sea un hecho administrativo. Por eso en algún momento dije, esto no es que sea pro particular, pro administración o al revés, sino que sigan una teoría o sigan otra, tiene beneficios. Sí. Perdón, disculpe, ¿de qué año es Podestá? Podestá, dije hace del 2001 y Podestá, ahora lo tengo anotado y me fijo. No, porque por lo general las cuestiones de empleo público así están más regidas por una cuestión estatutaria, pero sin embargo hoy en día se dan por un decreto entre la administración pública, el Poder Ejecutivo Sí. y los sindicatos. Esos tipos de aumentos, por ejemplo, en este caso, el plus por presentismo, por Sí. zona geográfica, está establecido en un decreto concretamente. Claro, pero si después te lo dejan de pagar en la liquidación, Claro, pero digamos que está el Hay que acto. anular el decreto para poder dejarlo de pagar, está bien. Por ejemplo, el año Sí. pasado o el anterior se arregló el plus por presentismo para la administración pública. Sí. Y por ejemplo, los investigadores de CONICET no le pagaron el plus. Bueno, se sometió a dictamen de la Subsecretaría de la Función Pública, no sé bien en qué quedó, pero uno de los fundamentos que decía era que ellos no cumplían la carga de 40 horas semanales Sí. como el resto de los agentes administrativos, sino que cumplían objetivos. Pero bueno, me acuerdo. Está bien. Ahí todavía no tenías acto igual, salvo que, que tomes que la liquidación de haberes no te incluía en el presentismo. Sí. Bueno, es que yo no estoy hablando que sea legítimo o legítimo dejarlo de pagar. Acá lo que estoy diciendo es que qué naturaleza jurídica tiene que me lo dejen de pagar. Parto de la base de que es ilegítimo, ¿no? Entonces es como lo impugno. Acá viene el tema. Es decir, en los ejemplos que estoy dando, parto de la base que tenía derecho a que me lo paguen y me lo dejaron de pagar. La cosa es ¿qué hago? Digamos, el mes, justo estamos a 3. La semana pasada me pagaron y no me pagaron el suplemento. ¿Qué hago? Esa es la discusión. Bueno, y esa es la discusión. Sí, pero hay que tener en cuenta lo que dice la Procuración, que te dice otra cosa. Ahí vas a la justicia. Ahí sí. Pero para decir que voy por reclamo, tengo que decir que es un hecho. Que es un hecho. Pero ojo que no, sí, es mejor para el plazo. Pero la Corte en Podestá, después cuando lo suba al material, véanlo, te dice, como no es un acto, no tiene estabilidad y te puedo dejar de pagar en cualquier momento. ¿No? Entonces, por eso no te juega, como para resumir, te juega a favor y en contra. Que sea un acto administrativo te juega en contra, ahí voy, doctor, y doy el resumen y lo digo. Que sea un acto administrativo te juega en contra porque a partir de cada liquidación de haberes y de que uno queda notificado, que va a ser con la firma del recibo o el conocimiento del recibo, empiezan a correr los plazos de caducidad del recurso, como hizo la doctora, que presentó reconsideración o jerárquico en subsidio. Con jerárquico en subsidio. La ventaja, que en la jurisprudencia de la Corte tiene estabilidad. Que sea un hecho administrativo, la ventaja es que yo hoy puedo reclamar lo que no me pagaron en el último año y medio, porque voy por reclamo administrativo previo y corre solo la prescripción. La desventaja, que eso es lo que le pasó a Podestá, es que le dijeron es un hecho, no es un acto, no adquiere estabilidad. Sí. No, decía que sí, con lo que yo trabajo, ¿no? De que yo te puedo dejar de pagar, es un hecho y te puedo dejar de pagar cuando quieras. ¿No es cierto? Que dejar de pagar sin un antecedente legal que lo justifique, estamos en el terreno de una Vía de hecho. Una guía de hecho ilícita, de una actividad completamente ilícita. Claro. Por lo tanto, el particular tiene derecho a reclamar. Sí, sí, no, reclamar sí, impugnar va. Reclamar Sí. que se lo reconozca. Sí. Porque no solo por esto que decía de los derechos laborales que puede tener la persona, sino porque me parece que si no colocar al Estado en una posición absolutamente exorbitante dentro de su propio régimen, de hacer lo que quiera, con el justificativo de que no es acto, es hecho, pero como es hecho, yo quiero... Claro, no tiene estabilidad y lo anulo. La ventaja es que vas a tener más plazo para impugnarlo. Una pregunta. Sí. ¿La postura de la Procuración está en algún Dictamen. fallo, dictamen? Sí, hay varios. Y hay, ¿Estabilidad? sí, y hay recientes del último tiempo. Es decir, es una constante que sostengan esto. Que sostengan que es acto. Que es acto administrativo y que por lo tanto tiene que ser impugnado. Y lo dice textual, tiene que ser impugnado por los recursos. A partir de que se notifica. De que quedó notificado. Pero el criterio de la Corte es un absurdo, porque para hacer una
alguien que lo haga. Intelectual y tienes que sacar los rubros, no es que le dan una cuenta y tienes que hacerlo automático. Tienes Bueno. que sumar los rubros. Yo estoy un poco en esa idea. Para mí es un acto administrativo, la liquidación de haberes. ¿El criterio de Podestá y nunca más? No, Podestá, Di Chiazza y después la Corte ¿Tiene lo mismo? no cambió el criterio, sino lo volvió a tratar. Composiciones. No, es otra composición. Es otra composición. Automática. Sí. No, Di Chiazza ya se había ido la automática. Sí. A ver, ¿qué es lo que quiero demostrar con esto? Más allá de, lo que puedo hacer es que no se los había subido el material. Les busco los últimos dictámenes de la Procuración que dicen esto y también se los cargo cuando veamos. Les cargo Podestá. Hay un dictamen de la Procuración y les puedo subir los nuevos que dicen lo mismo. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? La importancia que tiene la distinción entre hecho y acto administrativo. Por eso es que ya empecé desde la actividad no jurídica de la administración entre hecho y acto, con ejemplos medios pavos, pero bueno, porque a mí me interesaba entrar en la actividad jurídica y distinguir entre hecho y acto administrativo. Y a tal punto tiene trascendencia que fíjense como una situación muy común, según se la califique como acto o se la califique como hecho administrativo, tiene consecuencias muy distintas. Y se discute tanto que, por lo que acabamos de ver, la Procuración del Tesoro de la Nación dice una cosa y la Corte tiene jurisprudencia diciendo otra cosa sobre una misma realidad, que es la liquidación de haberes. Entonces, la actividad jurídica se divide en hecho administrativo, que puede ser todo comportamiento material del órgano administrativo, en sentido subjetivo, o acontecimiento de la naturaleza, hecho administrativo objetivo, que produce la modificación, transferencia o extinción de una relación jurídica. El acto es una mera materialidad. En cambio, el acto administrativo siempre supone un proceso intelectual, la exteriorización de una idea por parte del emisor, como dijimos, a través de la palabra escrita, el acto administrativo escrito, oral, acto verbal, cualquier otro signo convencional o ideográfico, que no hay que confundir con la vía de hecho administrativa, que es el comportamiento material gravemente ilegítimo que afecta a garantías constitucionales. ¿Hasta acá me expliqué? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción a lo que dije? Sí. Todo. Lo que pasa es que el acto lo vas a impugnar mediante recurso y el hecho administrativo mediante reclamo. Para el reclamo, el plazo. El tema es el plazo y la estabilidad. Los puedo impugnar. El acto por recurso, pero tengo 10 días para la reconsideración o 15 para el jerárquico. Y el hecho, el plazo de prescripción. Los dos los puedo impugnar. Pero en el caso de la liquidación de haberes, claro, al no tener plazo, yo puedo cobrar 1 año, 2 años de retroactivo para atrás. En el otro no, me fue caducando. Bien. Este era el primer aspecto que quería ver. Una introducción para ver dónde encuadrábamos el acto administrativo dentro del esquema de la actividad administrativa. Vamos al segundo punto. Que tenía que ver con las funciones de la teoría general del acto administrativo. Las funciones de la teoría general del acto administrativo. Y cualquier teoría general del acto administrativo, ya sea que, como les decía, sigan la que voy a proponer o cualquier otra, tiene que satisfacer una doble finalidad. Y es lo que vamos a buscar a lo largo de los 10 encuentros. Por un lado, en primer lugar, tiene que satisfacer la necesidad teórica, de nuclear. Tiene que satisfacer la necesidad teórica de nuclear en un mismo concepto todas aquellas realidades sometidas a un mismo régimen jurídico. Tiene que satisfacer la necesidad teórica de nuclear en un mismo concepto todas aquellas realidades sometidas a un mismo régimen jurídico. Es decir, que lo que buscamos es homogeneidad terminológica y conceptual.
Esto es, que a todo aquello que califiquemos como acto administrativo tenga un mismo régimen jurídico. Lo que no podemos hacer desde un punto de vista metodológico o científico es llamar de la misma manera a cosas que son distintas. Es decir, no podemos incluir dentro de la misma noción de acto administrativo a realidades jurídicas que son diversas porque tienen un régimen jurídico distinto. ¿Por qué? Porque eso confunde. Si yo llamo a cosas distintas de la misma manera, genera confusión. Y no es ni metodológica ni científicamente adecuado. Por lo tanto, tengo que buscar esto, ¿no? Homogeneidad terminológica y conceptual. Lograr una noción que nuclee todas aquellas realidades sometidas a un mismo régimen jurídico. Y esto nos va a determinar después el concepto de acto administrativo que vamos a dar. Y en segundo lugar, la teoría del acto administrativo me tiene que servir como un instrumento teórico idóneo, para la tutela o la protección ¿de qué? ¿O de quién? 1. Las garantías de los particulares o los derechos de los particulares, y hasta acá sería la posición de Gordillo, las garantías de los particulares, ¿y qué más? Y el interés público, claro. Y por otro lado, servir como tutela del interés público. Y ya adelanto algo, ¿no? Esta también es una forma, y es bueno que también el profesor lo diga, de posicionarse frente al derecho administrativo. Es decir, ¿cuál es mi posición frente al derecho administrativo? Yo lo que trato de buscar, y es lo que queremos hacer cuando veamos la teoría del acto administrativo, es un equilibrio entre las garantías de los particulares y el interés público. Digamos, sin centrarnos solo en alguna de estas dos variantes, sino siempre buscar este equilibrio. Es decir, buscar la protección de las garantías de los particulares, los derechos de los particulares, pero también buscar la tutela y la protección del interés público. ¿Que cómo se va a lograr? Desde la idea que sigo, es teniendo una visión claramente solidaria de las garantías individuales y no meramente individualistas o egoístas de los derechos y de las libertades de los particulares, y a su vez tener una concepción que sea servicial del interés público de la prerrogativa pública. Esto es, si hay prerrogativa del Estado, que creo que tiene que estar, esa prerrogativa tiene que estar al servicio de la libertad, es decir, al servicio de la libertad de todos nosotros. Y creo que si concebimos entonces a la prerrogativa pública o al interés público desde una concepción servicial al servicio de los particulares y de la libertad, pero también a las garantías de una visión solidaria y no meramente individualista, vamos a lograr ese equilibrio. Y lo que queremos evitar en estos 10 encuentros es esas concepciones que o solo se centran en el interés público, solo se centran acá, y entonces dan lugar a teorías del acto administrativo y en general del derecho administrativo que van a ser autoritarias o despóticas, pero también evitar aquellas otras visiones unidimensionales que solo se centran, y son las más comunes hoy, en las garantías de los particulares, y entonces dan lugar a una visión del derecho administrativo que es individualista, atomizadora de la realidad social y que no permite a la administración pública actuar en defensa del bien común o del interés público. Entonces, en la teoría que vamos a desarrollar, vamos a buscar siempre este equilibrio, ¿no? Entre las garantías y el interés público, entre el poder y la libertad. Que es en definitiva en lo que consiste el acto administrativo, el derecho administrativo, buscar ese equilibrio que se decía históricamente variable entre el poder y la libertad. Desde esta doble perspectiva de la teoría, buscando homogeneidad terminológica y conceptual y buscando una visión equilibrada en la tutela de los derechos de los particulares y del interés público, es que vamos a comenzar con el concepto de acto administrativo, que era el tercer punto que habíamos adelantado en el índice. Concepto del acto administrativo. Ahora les voy a dar un concepto de acto administrativo, que era el que postulaba mi padre y que se desprende de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y también de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. Y después vamos a ir separándola parte por parte y viendo los problemas que cada una genera, cada una de las partes genera. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo es toda declaración emitida por un órgano del Estado, declaración emitida por un órgano del Estado o un ente no estatal, declaración emitida por un órgano del Estado o un ente no estatal,
en ejercicio de función administrativa, declaración emitida por un órgano del Estado, un ente no estatal, en ejercicio de función administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante, después vamos a ver qué significa esto, bajo un régimen jurídico exorbitante, que produce efectos jurídicos, directos e individuales respecto de terceros. Entonces, declaración emitida por un órgano del Estado, un ente no estatal, en ejercicio de función administrativa bajo un régimen jurídico exorbitante que produce efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Ese es el concepto. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué es lo primero que planteé, que es el acto administrativo? Es una declaración. Primero, es una declaración, digamos, 3A, es una declaración. ¿Qué significa? Vamos a poner uno. Concepto. ¿Qué significa que sea una declaración? Que sea una declaración supone que es la exteriorización de una idea. Que es un poco lo que vimos antes en el cuadrito que borré. Ya para la próxima pedí otro pizarrón, cosa que no tenga que borrar. No, porque además cuando veamos el régimen de nulidades y el régimen de extinción, me gusta hacer un cuadro gigante y ir viendo cómo se relacionan las cosas. Entonces, es una declaración. ¿Cuál es el concepto de declaración? Exteriorización de una idea. Es la exteriorización de una idea. ¿En qué consiste esa declaración? ¿O cómo puede ser la declaración del acto administrativo? Punto 2. El objeto de la declaración. Ustedes van a ver que hay otras definiciones de acto administrativo que sostienen que el acto administrativo es una declaración de voluntad. Yo no dije declaración de voluntad, dije simplemente declaración. ¿Por qué? Porque el acto administrativo sí puede ser una declaración de voluntad, pero puede tener por objeto otra cosa, puede ser una declaración de otra cosa. Entonces, el objeto de la declaración puede ser un juicio de valor, una constatación, una mera constatación, o en tercer lugar, y recién en tercer lugar, puede consistir en una declaración de voluntad. Entonces, el acto administrativo como declaración puede ser un juicio de valor, una constatación o bien una declaración de voluntad. Ejemplo de juicio de valor. La condición de legítimo usuario de armas de guerra que otorgaba el ex RENAR o el RENAR. Para que una persona, un civil, pueda tener, legalmente estoy diciendo, ¿no? Pueda tener legalmente un arma de guerra en su casa, tiene que tener la credencial de legítimo usuario de arma de guerra. Para obtener la credencial de legítimo usuario de arma de guerra me van a pedir que acredite medios de vida lícito, que presente un informe psicológico o psiquiátrico que diga que no tengo ningún problema o ninguna enfermedad psiquiátrica o psicológica como para poder tener un arma de guerra. Me van a pedir un examen médico, que un médico clínico certifique que puedo manejar un arma. Me van a pedir también que acredite por un instructor de tiro que sé manejar un arma, es decir, que la sé cargar, que la sé disparar, que si hay algún problema la pueda manejar. Y me parece, no me acuerdo si hay alguna otra cosa más. Ah, y el de reincidencia, sí. Entonces son 5 cosas. Con todo eso, la administración pública hace un juicio de valor y dice, esta persona está en condiciones de tener un arma de guerra en su casa. Y me emiten la tarjetita que es la credencial de legítimo usuario. Esa credencial de legítimo usuario, que me habilita a tener un arma de guerra en mi casa, eso es un acto administrativo. ¿Constata algo? A ver, todos los actos administrativos tienen un poco de los 3, ¿no? Pero hay alguno que es más preponderante. ¿Constata algo? No. ¿Decide algo concretamente? No. Me emite un juicio de valor. ¿El juicio de valor cuál es? Bueno, estás en condiciones de tener un arma en tu casa. Otro ejemplo. La licencia de conducir o el registro de conductor. Es un acto administrativo que también es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque por otorgarme por primera vez el registro de conducir, me van a hacer el examen psicológico, me va a tener que ver un clínico, digamos, muy rápidamente, pero te ve un clínico,
te hacen la audiometría, el examen de vista, la primera vez te hacen el examen práctico, lo mismo si querés sacar una moto, te hacen el examen práctico. Y con todo eso, la administración pública emite un juicio de valor y dice, esta persona está en condiciones de manejar un vehículo automotor. Y ese es un acto administrativo, es un juicio de valor. ¿Es un juicio de valor o es un permiso? Porque en realidad es una autorización. No es tan- Bueno, ahí entra la distinción entre licencia, autorización, etc. Pero hace el juicio de valor, que es, te dice, estás en condiciones de manejar el auto. Porque si no estás en condiciones, sí, Facultades para determinar que no. facultades para determinar que no en función del juicio de valor. No sé, si, sí, Esa es la discrecionalidad. claro, es reglado. Te lo doy porque vos me acreditaste Todos estos requisitos. condiciones generales, que yo se las como a todo el mundo, no te conozco y sin embargo cumplís todas las condiciones y me veo en la obligación de darte esta licencia, de otra manera estaría actuando arbitrariamente. Claro, claro. Limita la Es un caso, es reglado, es decir, el otorgamiento de la licencia de conducir es reglado. Y ahí hay un juicio, ¿cómo decir? Y ahí hay un juicio de valor, porque si considera que yo no te cierra. Decime, a ver. No, no. A ver por qué. No, me parece que no es un juicio de valor. ¿Qué? Una valoración. No, vos cumplís los requisitos y eso es la autorización. Si no los cumplirías, entonces no es que vos emitís un juicio de valor y decís esa persona reúne los requisitos. Reúne los requisitos porque el psicólogo le dio Claro. el apto, porque entonces es como... Bueno, no es un juicio de valor, no es un criterio como la zona crítica, no es, ¿no? Ah, está bien, vos decís. No, está bien. Lo que pasa es que ahí se confunde juicio de valor con discrecionalidad. Lo que pasa es que podés hacer un juicio de valor en la actividad reglada o en la actividad discrecional, en las dos. En la actividad reglada, el contenido de ese juicio de valor predeterminado. Es decir, el juicio de valor es, si cumplís con todo esto, creo que estás en condiciones de manejarlo. No te cierra tampoco. No, está bien. No puede ser. Yo lo veía como que sí, que es un juicio de valor. Me puedo equivocar, pero yo lo veía claro. Me están diciendo que me lo dan, pero porque piensan que psicológicamente estoy apto, porque puedo ver, porque puedo escuchar. Porque piensan, no, porque un profesional que está Bueno, autorizado de valora. Bueno, pero está valorado en el reglamento que me lo van a otorgar. Bueno, pero ¿sabes dónde Valora falla? los A ver. Lo que como ella piensa, Sí. me parece a mí, perdón, en el otorgamiento de licencia de conducir a discapacitados. Ahí ya cambia la cuestión. Pero está arreglado también. Por eso, Sí. siempre es un juicio de valor respecto. Ah, sí. Al principio no te lo daban a los discapacitados. O el de taxista. Había casos de discapacitados que tuvieron que meter un amparo para que se lo otorgaran. Ahí también hay un juicio de valor. Sí. Sí. No. Claro. Es cierto que al ser... Lo que pasa es que se está confundiendo lo que es reglado con la ausencia de juicio de valor y con lo que es constatación. Constatan que vos cumplas con todos esos requisitos, pero en esos requisitos hay contenido un juicio de valor. ¿Me explico? Es decir, hay un juicio de valor que dicen, bueno, yo te lo doy, es reglado, pero porque cumpliendo todo esto yo considero que puedes manejar, porque no tenés un problema psicológico grave, porque ves bien, o ves lo necesariamente bien como para manejar. Es decir, materializo el juicio de valor que está en el reglamento o en la ley. ¿En qué evaluación? Ah, sí, hay un juicio de valor. Si estacionaste en las famosas 3 maniobras o no, es un juicio de valor. O si en la moto no tocas el piso, es un juicio de valor. Ahí consideran que andás bien en moto, ¿no? Quizás ese sea el aspecto en donde más claro se ve el juicio. El juicio de valor, De ese en la evaluación. todos, donde se ve el juicio de valor. Y pero en el médico también, ¿te parece que no? Yo creo que es una mezcla. Una mezcla. Una mezcla entre constatación. Bueno, es que es una mezcla, por eso le digo, ninguno se da en los 3 puros. Hay uno que es preponderante. Para mí, en el registro para conducir, digo, en el registro para conducir, en la tenencia de arma, es más de valor. Siempre hay un componente porque se está decidiendo algo y se está constatando algo. Pero bueno, sí. Aquí no veo una confusión con el juicio de valor y la constatación. Yo veo el juicio de valor con un carácter más subjetivo de quien recibe la información. Sí. Mientras que la constatación hace más referencia a lo formal. Una constatación, les voy a dar un ejemplo de constatación para que veamos la diferencia. Y está bien el punto que levantás. Una constatación es una mera certificación. Ejemplo, partida de nacimiento. La partida de nacimiento se constata que una persona nació. Partida de defunción. Lo único que se constata es que una persona falleció.
Ahí no hay un juicio de valor sobre, no sé, sobre cómo falleció, o sobre cómo nació, si nació parto natural o por cesárea. No. Ahí se constata, se certifica que una persona nació. La libreta de matrimonio. Ese es un acto administrativo que es una mera constatación. Lo único que hace el funcionario administrativo, el juez del registro, es certificar que dos personas libremente decidieron contraer matrimonio. Es una simple constatación. Y ahí yo veo la diferencia, quizás dando estos ejemplos, con la tenencia de arma o con el registro de conducir. Partida de nacimiento, partida de defunción, o libreta de matrimonio, ahí sí, solo constato. No emito ningún juicio de valor. En cambio, en el otro sí estoy valorando si una persona puede o no manejar un auto, aunque esté reglado. ¿Cómo? Hay una apreciación subjetiva, reglada. Porque dado esto, la conclusión reglada es que estás en condiciones. Pero hay una apreciación, me parece. Es la función, están apreciando. A ver, no me pueden decir, ah, no, porque la persona se suicidó, no le doy el certificado de... No, el certificado es una mera constatación, nada más. Aparte porque alguien que de pronto tiene alguna disminución visual. Y te lo rechazan. Claro, y le dan o le indican, en lugar de dártelo por tanto tiempo. Por menos tiempo. Menos tiempo para que venga constantemente. Claro. Y a partir de cierta edad no te lo dan. Claro. Bueno, eso era antes, ¿no? Por eso es de valor también. Ahora también. No, eso era antes, te ponían un límite de edad hasta que fue Fangio a renovarlo, cuando tenía más de 80 años, y entonces no le van a rechazar el registro a Fangio. No sé si es un mito urbano o es verdad, no leí el caso, pero... ¿Sí? Ah, bueno, puede ser que sea un mito urbano, pero como ejemplo viene bien. Creo que nunca fue a dar examen. Y se lo daban directamente. Nadie se lo va a pedir si lo para en la calle, ¿no? Pero antes no te lo daban, ¿eh? Igual no daba examen. No daba examen. Examen de vida. Después de los 80 no te lo daban. Llegó Fangio a los 80 y lo empezaron a dar. Eso... No, sí, porque yo me acuerdo por mi abuelo, que al principio no te lo daban y cambió en el medio de la ley, y entonces yo lo acompañaba a darlo y se lo daban. Te lo dan a cualquier Te lo edad dan. si cumplís las condiciones. Si cumplís, sí te lo dan. Pero claro, tenés que ver bien, tenés que escuchar bien. ¿Alguien me iba a preguntar algo por allá atrás? Sí, decime. Espera que no te escucho. Va. Sí. Sí. O sea, hace un juicio de valor sobre la capacidad de esa persona. Sí, hay también un componente de valor. Está también el juicio de valor sobre la libertad o sobre la capacidad de las personas, que se acredita también mediante testigos, ¿no? Claro. Hay un juicio de valor. El propio oficial tiene la facultad De decir que no. Claro, exactamente. Sí. Hay un juicio de valor y hay una constatación. Si querés, habría las dos cosas. No sé cuál es más fuerte, si el juicio de valor o la constatación. Pero estarían las dos, si no. Está bien el punto. Sí. Bien, y por último, puede consistir en una declaración de voluntad. Acá sí, en una decisión. Ejemplo, adjudicar en un procedimiento administrativo licitatorio. Rescindir un contrato por oportunidad, mérito o conveniencia. Anular de oficio un acto administrativo. Imponer una sanción a un empleado. Ahí estoy decidiendo algo. Pero es un supuesto más. Entonces, hablamos de que el acto administrativo es una declaración y no simplemente de voluntad, porque puede consistir o no en una declaración de voluntad, porque puede ser un juicio de valor o una constatación, primer argumento, y el segundo argumento, porque, y acá viene toda otra discusión, que tiene que ver sobre si tiene trascendencia o no que al momento de dictar el acto administrativo, la voluntad del funcionario del órgano administrativo concurra sin vicios. Es decir, la pregunta que nos hacemos, y por eso no digo que sea declaración de voluntad, es si tiene o no trascendencia la voluntad psicológica del funcionario o del órgano, o en general del órgano administrativo que dicta el acto administrativo. Es decir, para el derecho administrativo, ¿debería tener trascendencia o no que el órgano administrativo cuando dicta el acto lo dicte sin que esté viciada su voluntad? ¿Siempre? ¿Siempre debería estar sin vicios o no? ¿Sí? ¿Quiénes de acá se recibieron en una universidad pública? Bueno, yo ahora les digo
que el decano, cuando firmó el título de ustedes, que es un acto administrativo, estaba borracho. ¿El acto de ustedes es nulo de nulidad absoluta o no? Ah, ¿y ahora por qué? Ahora me tienen que justificar por qué no. Está bien, pero el acto administrativo es el título. Cuando firmó... ¿Cómo? No tenía voluntad. No, pero no tenía voluntad, estaba borracho. No, pero no importa. Ah, ¿no importa? No es de la voluntad, es de los otros de otro tipo. Bueno, Se constató. Constató. Constató que yo tenía todo aprobado. y entonces voy a volver a preguntar. ¿La voluntad del órgano administrativo es importante que concurra sin viso al momento de dictar el acto? Depende. Siempre que no perjudique. Depende de Bueno, que haya un abogado con un título trucho puede tener su incidencia. que tenga que hacer. ¿Y qué va a ser lo que La tenga? constatación no necesita. Y en términos más amplios, a ver, vamos a poner ejemplos. Ejemplo 1. El título de abogado de cualquiera que se haya recibido en una universidad pública. Porque no es acto administrativo. Porque ahí... No, puede ser, no, pero lo que quiero decir es que ahí no hay duda que es acto administrativo. Algunos discuten que el acto de un decano de una universidad privada es acto administrativo. Algunos dicen que sí, porque la educación es pública, de gestión privada o de gestión pública. Y entonces el acto del decano de la UNSA, que me otorga el título de abogado, o que otorga el título de lo que fuera, de licenciado en trabajo social, es el acto administrativo. Pero bueno, para no entrar en esa discusión puse universidad pública. Digamos, universidad pública de gestión pública. Jubilación. Tengo los 65 años de edad, los 30 años de aporte, y el titular del ANSES o del organismo previsional me tiene cajoneado mi jubilación. Entonces voy, entro y le pongo un arma en la cabeza y le digo, fírmame la jubilación. Y me la firma la jubilación. ¿Esa jubilación es válida o es inválida? Bueno. Es válida porque uno está cometiendo un delito. Es un delito lo que dice. Bueno, constató. Vas preso pero jubilado. Vas preso pero jubilado. Un revólver es un acto ilícito. Es un acto ilícito. Es un delito. A ver, perdón. Sé que somos muchos, pero vamos a tratar... Sí, decime. No, que en principio es válida, salvo que se pruebe que hubo auspicio. No lo pruebo. Es decir, quedó filmado que le puse un arma en la cabeza. Del mismo modo que puedo probar, porque justo estaba con otros, no era conmigo, el decano cuando estaba borracho, cuando firmó el título de abogado de algunos. Que no hay un derecho adquirido. No, pero si es nulo, es nulo. No, pero en caso del título. Y pero si es nulo, es nulo. Claro. Si estaba borracho, si estaba drogado o cualquier otra cosa. Habría que ver si la persona que firmó Sí. el decano no hubiese estado borracho, si hubiese actuado igual. ¿O no? O no, el otro si hubiese tenido el arma en la cabeza, se tendría que era firme o no. Yo cumplía con los requisitos para la jubilación. Bueno, igual ahí. Otro ejemplo. Licitación pública, dictamen de acto de preselección, quedan 3, después viene la etapa múltiple, ¿no? Después queda el preadjudicado. Quedan 3 preadjudicados. Una terna de los 3 preadjudicados. Y ahí voy y le apunto con un arma a la cabeza al que tiene que adjudicar y me adjudica a mí. ¿Qué pasa? ¿No estaba bien? Bueno, o sí, no sé. Si nadie se entera, va a parecer como que está bien. Claro. Pero bueno, acá se enteraron, decime. No, digo, la terna, dentro de la terna estaba el... Sí. ¿La adjudicación es válida o es inválida? Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el título de abogado o con...? Bien. Entonces, ¿qué tipo de actividad trasunta preponderantemente el otorgamiento del título de abogado o el otorgamiento de la jubilación? ¿Qué tipo de actividad es? Constatación. Y en términos más generales, ¿qué tipo de actividad administrativa sería? Reglada. En cambio, la adjudicación en un procedimiento licitatorio a la oferta más conveniente, pero no es reglado. Es discrecional.
Entonces, parecería que en la actividad reglada, ¿cuál es la actividad? Paréntesis. ¿Cuál es la actividad reglada? La actividad reglada es aquella en que la conducta del órgano administrativo viene predeterminada de forma agotadora, de forma exhaustiva por el ordenamiento jurídico. Esa es la actividad reglada. Es decir, cuando la conducta que debe dictar o que debe adoptar el órgano administrativo viene predeterminada de manera exhaustiva, dice la Corte, por el ordenamiento jurídico. Es decir, que dados determinados supuestos, la administración solo puede actuar en un determinado sentido y no en otro. Eso es lo reglado. Parecería que en la actividad reglada, la voluntad psicológica del órgano administrativo resulta intrascendente. Es decir, a mí no me interesa la voluntad psicológica del órgano administrativo, sino que lo que me interesa es que se cumpla con la voluntad que fue plasmada por el legislador en la norma atributiva de competencia. A mí lo que me interesa es que el órgano administrativo ejecute la voluntad plasmada por el legislador cuando otorgó una determinada competencia. En el caso del título de abogado, del decano que firmó borracho, ¿podría haber, que es un poco lo que planteaba la doctora, ¿podría haber actuado de otra manera? No podría haber actuado de otra manera, tendría que haber otorgado ese título de abogado. Lo hubiese hecho el decano o lo hubiese hecho en el futuro una computadora que constate que cumplí todas las materias y me largue el título de abogado impreso o firmado con una constatación electrónica, es lo mismo. Si estaba borracho o no estaba borracho es independiente. En el caso que después... ¿Sí qué? No te escuché. No, bueno, si cumplí con los requisitos, sí. Si cumplí con los requisitos, sí. Es válido. En la medida que, suponete que los hackeaste y te pusiste primero en el orden de otros. No, porque ahí hay un antecedente falso. Habría un acto arreglado, pero tendría un vicio en la causa. Sería el caso Hobsbawm, que vamos a ver más adelante, del supuesto médico que adulteró una libreta de notas, le entregaron el título de médico y después se lo anularon de oficio porque no era médico, le faltaban un par de materias. Entonces, parecería que la actividad reglada, cuando la conducta viene predeterminada por la norma atributiva de competencia de una manera agotadora, es intrascendente la voluntad psicológica del órgano administrativo, porque a mí lo que me interesa es que actúe la voluntad que fue plasmada por el legislador en esta norma que le atribuye la competencia para actuar. Perdón, ¿en qué fallo dice esto la Corte? ¿Cuál? Esto que decía de la norma, de que se tiene que plasmar la voluntad del legislador. No, esto no. Lo que dijo la Corte es el caso Hobsbawm del médico que había adulterado la libreta de notas, de materias. En cambio, en la actividad discrecional, que la actividad discrecional es cuando la propia norma le otorga un cierto margen de elección, un cierto margen de libertad, un cierto margen de apreciación al órgano administrativo para que opte entre indiferentes jurídicos o entre soluciones igualmente válidas o entre equivalentes jurídicos. Esa es la discrecional, ¿no? La norma que atribuye la competencia otorga un cierto margen de libertad, de apreciación para elegir entre indiferentes jurídicos, soluciones todas igualmente válidas o equivalentes. En ese caso, ya es la propia norma la que le otorga trascendencia a la voluntad psicológica del órgano administrativo para que elija libremente entre 2, 3 o 4 opciones, digamos, las que haya en el caso concreto. Sí. Sí, tendría que cumplir, exactamente. Por eso es preponderantemente discrecional o preponderantemente reglada. En la preponderantemente discrecional parecería como que en principio, en la preponderantemente discrecional, tiene trascendencia la voluntad del órgano administrativo. En cambio, en la reglada, parecería que no, que a mí lo que me interesa es que actúe de conformidad con el ordenamiento jurídico y que adopte la conducta o dicte el acto que tenía que dictar de acuerdo con la norma atributiva de competencia. Ahora, esto no quiere decir que le estoy diciendo salgan mañana con un arma a apuntar a todos los funcionarios para que le dicte el acto administrativo arreglado, ¿no? Porque el acto va a ser válido. Pero vas a ir preso, claro. O deberías. Una cosa es el delito penal de amenaza, que va por otro carril, y otra va a ser la validez del acto administrativo. Por eso entonces es que planteo que... ya estamos. Por eso entonces que planteo que el objeto del acto administrativo, de la declaración del acto administrativo, puede ser un juicio de valor, los ejemplos que vimos, aunque algunos no los convencí, pero bueno, me quedan 10 encuentros todavía. Una constatación de hechos, la partida de nacimiento, partida de defunción, partida de matrimonio, con la salvedad que me había hecho el colega, o una declaración de voluntad, aclarando
que desde la perspectiva que sigo no siempre tendría trascendencia. Sí la tendría en la actividad discrecional, no así en la actividad reglada. De todos modos... ¿Y qué hago? ¿Lo pongo arriba? No, yo uso así. Bueno, como quieras. ¿Sí? Dale. ¿Un poquito mejor? No, los parlantes no está saliendo. No, no, esto es para la grabación. Pero porque ahí me dijeron que no escuchaban. Ah, bueno, entonces hablo más fuerte. Por favor, dale. Y si no, después se usó ese. ¿Sí? ese es el amarillo. El amarillo, dale. ¿En qué estaba? Ah, la voluntad. ¿Cuándo es trascendente y cuánto no es trascendente? Otro ejemplo, y para cerrar el tema, y vamos al corte. Título de abogado, decime. ¿Hay algún fallo donde haya un acto contra la voluntad de quien emana? Hay dictámenes de la Procuración. Habiendo coerción de por medio. No coacción, pero sí donde se discutía si la voluntad era o no un elemento, y la Procuración cambió. Hay dos dictámenes, bueno, hay dos posiciones. En un momento sostenía, aplicaba el régimen del acto jurídico del derecho privado y decía, no, la voluntad es un elemento esencial. Y después hay otros dictámenes que dicen que en principio es intrascendente. Lo que pasa es que en el marco de la ley nacional, la voluntad no aparece como un elemento del acto administrativo, pero así aparece cuando se regulan los vicios en la voluntad, en el marco de la ley nacional. ¿Por qué? Porque para la ley la voluntad no es un elemento del acto, y la de la ciudad es igual, no es un elemento del acto, sino que es un presupuesto del acto. Pero esto porque la ley sigue, y lo dice Escola, que es el que escribió la ley. Escola, cuando escribió la ley, en la exposición de motivos dice, en este punto sigo a Marinhoff. Y Marinhoff entendía que la voluntad era un presupuesto del acto administrativo, y no un elemento del acto administrativo. Por eso, en el marco de la ley nacional, y de la ley local, que copia en este punto a la ley nacional, la voluntad sería un presupuesto y están regulados los vicios en la voluntad. Con la interpretación y la teoría que yo sigo, yo diría que los vicios que están en la voluntad, en el marco de la ley de procedimientos, se aplican solo para la actividad reglada, no para la discrecional. Pero bueno, uno puede interpretar en el marco de la ley nacional que cualquier vicio repercute. Y ahí están los dos dictámenes de la Procuración. Sí. Una pequeña pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre actividad reglada y juicio de valor o constatación? No es que ni juicio de valor y constatación serían ejemplos de actividad reglada. ¿Qué diferenciaría una actividad reglada de una Sí, está bien. Cada vez era la confusión que veíamos antes. La actividad reglada es cuando es eso, la conducta viene predeterminada por la norma. En el otro caso, puede ser que el juicio de valor esté hecho en abstracto en la norma que atribuye la competencia y diga, bueno, cumplidos estos requisitos, concluyo o hago este juicio de valor que la persona, como habíamos dicho, puede manejar. El acto administrativo se dicta en ejercicio de una actividad reglada, pero hay un juicio de valor, es decir, apliqué el juicio de valor contenido en la norma para cuándo una persona está en condiciones de manejar o tener un arma y cuándo no. Último ejemplo y cortamos. Mismo supuesto, título de abogado o jubilación. Tengo derecho a la jubilación, tengo los 65 años de edad y los 30 años de aporte. Cajoneado el expediente. En vez de ir con un arma, le pago una coima para que me lo saque. ¿Esa jubilación es válida o inválida? Bueno. Tan válida como la otra. Claro. Bueno, es un poco tramposa esta pregunta, porque si uno sigue el razonamiento que veníamos diciendo hasta ahora, tendría que ser válida. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque en el marco de la Ley de Ética Pública y en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, específicamente se pone que los actos dictados como consecuencia de la corrupción son nulos de nulidad absoluta. Entonces, este acto sería nulo, no por, si se quiere, un vicio en la voluntad, sino por el vicio de corrupción que algunos, por ejemplo, Said lo plantea, es un vicio autónomo que surge de la Ley de Ética Pública y de la Convención Americana, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bien, ¿hasta acá me expliqué? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna objeción de lo que dije hasta ahora? Vos sí, ya sé.
Estoy a tiempo para convencerte, me queda tiempo y vos también tenés tiempo para convencerme, puedo cambiar la opinión. Hacemos el corte de 30 minutos ahora y después seguimos, ¿les parece? ¿Sí?